Visiones y ruidos del trabajo de campo. Bye. Podcast de etnografía. Queremos hacer una antropología que vuelva a la vida, que pueda escucharse, que pueda vibrar y moverse. Queremos una antropología que hable, pero sobre todo que nos enseñe a escuchar. Queremos volver al origen, al lugar donde nacieron las palabras, donde nacieron las imágenes y los sonidos. Todo eso que fue antes del texto y que queda como entreborroso en la memoria. Podcast Pi, hijo de la revista, es una iniciativa que nace en medio de un virus, de una pandemia que nos obliga a quedarnos en casa y por eso la necesidad de evocar, La necesidad de volver. La revista de etnografía PAI surgió primero como una página de salidas de campo de la Pontificia Universidad Javeriana. Empezó a existir desde el año 2014 por recomendación de quien entonces era el director de la carrera de antropología, el profesor Carlos Luis del Cairo Silva. En esa época la idea era como que de las salidas de campo que se hacían en los cursos de metodología quedase algún registro, no solamente digamos lo que escriben los profesores para convocar a la salida o para justificar la salida de campo o la salida de estudios, como la llaman en la Universidad de Caldas, sino que también se pudiesen hacer públicos para un público limitado, es decir, limitadamente público, que se hicieran públicos los trabajos, algunos de los trabajos que escribían los estudiantes. Entonces empezó siendo eso en el seno allá de la carrera de antropología de la Universidad Javeriana. Por eso los primeros números de PAI son todos escritos por quienes en una época fueron estudiantes de la Universidad Javeriana y ahora son antropólogas y antropólogos. Cuando llegué a la Universidad de Caldas y me pusieron a dar los cursos de métodos y técnicas de campo y métodos específicos en antropología sociocultural, le di nuevo impulso a un trabajo de largo aliento que hemos venido adelantando con un grupo de gente desde hace ya más de 10 años, en el norte del Tolima por un lado y en Nariño por el otro. Y en esa saga de estudios empezaron a involucrarse los estudiantes de la Universidad de Caldas. Se me revelaron como unas personas absolutamente sensibles para la comprensión de las vidas campesinas y las vidas indígenas por una circunstancia que hace de esta universidad, en mi opinión, la universidad más nacional que tiene este país, por lo menos en antropología, porque pese a que es cierto que quienes estudian antropología en las universidades de Bogotá, que yo conozco, son gente magnífica, juiciosa, estudiosísima, todos tienen unas vidas más o menos iguales. Todos llevan unas vidas atravesadas por el mismo tipo de relaciones. Los estudiantes de la Universidad de Caldas, al contrario, provienen de distintísimos lugares del país. Tenemos gente de Nariño, tenemos gente de los Llanos, tenemos gente de Boyacá, tenemos gente de la costa, tenemos gente del Pacífico, y eso hace que haya una enorme riqueza y sobre todo una enorme sensibilidad para la vida. Esa sensibilidad para la vida que tienen estas personas que estudian en la Universidad de Caldas se nota mucho en los textos que empezaron a producir pues para mis cursos, cosa que a mí me sorprendió enormemente y me devolvió el ánimo y las ganas de hacer visible una antropología sensible, por lo menos sensible, una antropología humilde. Y creo que
que eso se nota mucho en los trabajos que se han publicado en PAI a partir de 2018, aunque los otros también son unos trabajos magníficos. Estos trabajos que se empezaron a publicar a partir de 2018 y que nos hicieron también empezar a buscar referentes, digamos, como los ancestros de estos trabajos estudiantiles en otros trabajos estudiantiles de años previos, están ahí en la revista y son parte de lo que queremos hacer audible ahora. Ese primer grupo de estudiantes que empezaron a producir textos francamente experimentales, éramos un poco sorprendidos por la posibilidad de que en antropología cupiese la vida de uno, no solamente la vida de unos otros que tenían que ser extraños y políticamente interesados, sino también la vida de uno, y estos unos que somos quienes andamos en la Universidad de Caldas, somos un poco de gente salida de los mundos campesinos, de los mundos indígenas. Entonces, sorprendidos por esa posibilidad, se empezaron a producir dos tipos de textos, unos que llegaban, digamos, elaborando sobre las salidas de campo o sobre las salidas de estudio, muy siguiendo, por supuesto, la senda abierta por Luis Guillermo Vasco y buscando conceptos para recogerlos vivos y mantenerlos vivos en la escritura. Y por otra parte, textos que buscaran esos conceptos vivos en las vidas nuestras. Entonces eran unos textos biográficos en las vidas nuestras o de nuestros familiares. Entonces eso produjo dos números bellísimos que se acompañaron, por supuesto, de otra gente que también nos ayudó. Y fueron esos números, uno que llamamos Terrores del Trópico. Primero se llamó Terrores del Trópico, pero después quedó Terrores Tropicales, que es un número magnífico, y después el número de Vidas Trágicas. El primer equipo de trabajo estuvo conformado por Cristian Camilo Jurado Restrepo, Daniel Fernando Aguirre Valencia y Juan Camilo Aranzazu. Juan Camilo se fue rápidamente a trabajar en sus cosas de arqueología y lo mismo ocurrió luego con Cristian Camilo primero, que se fue a trabajar en su tesis de pregrado, pues a dedicarle más tiempo, y últimamente también con Daniel Fernando Aguirre. Quedaron de la primerísima época Gentil Mauricio Sánchez Guapacha y David Marulanda García. David Marulanda es profesor catedrático y estudiante de maestría. Gentil Mauricio es estudiante de pregrado. Este año se han incorporado Cristian Camilo Rodríguez Fajardo y Carlos Andrés Albarán. Ellos están dándole un nuevo impulso a la revista de distintas maneras, de dos maneras distintas. Cristian Camilo está encargado de un número fantástico que vamos a publicar al final de este año, que es de transcripciones y dictados y rescates de la antropología. Y Carlos Andrés llegó con la idea renovada, con la idea de renovar nuestro modo de relacionarnos con nuestros lectores y que ya no solamente nos lean, sino que también nos oigan. Entonces es nuestro productor del podcast. La revista se llama PAI, porque PAI se usa en el mundo de los pastos, pero en todo el suroccidente de Colombia, para decir gracias. PAI señor, PAI señora, PAI. PAI quiere decir gracias. Es gracias, revista de etnografía, o agradecimientos, o Dios le pague, revista de etnografía. Es una revista para agradecerle al mundo por lo que el mundo nos ha dado. No es una revista sobre el mundo, es una revista en el mundo. En el mundo. No nos interesa publicar explicaciones de lo social, sino comprensiones de la vida. PAI ya no solamente publica los trabajos, algunos de los trabajos de los estudiantes producidos en las salidas de campo de la universidad, sino que empezó a hacer públicos otros trabajos de gente que se ha graduado en la Universidad Nacional, que se ha graduado en la Universidad Externado, que se ha graduado en la Universidad Javeriana y por supuesto que se están graduando o se van a graduar próximamente
de la Universidad de Caldas. También hay trabajos de gente mayor con títulos ya que no nos caben en la cabeza, porque lo que nos cabe en la cabeza es el pregrado. Entonces tenemos unos poemas fantásticos de la antropóloga norteamericana Cristina Lyons. También tenemos un trabajo de la profesora Claudia Plata Rueda, que es profesora en la Universidad Externado y en la Universidad San Martín, de cuando ella era estudiante. Es un texto muy chévere para nuestro número de rescates dictados. Tenemos algo de quien les habla, que es un pequeño fragmento de la nunca terminada o de la todavía no terminada tesis de doctorado. Ahí vamos. Tenemos también trabajos de otra gente que se ha graduado ya hace rato de la Universidad Nacional, les digo, de la Universidad Externado, de la Universidad Javeriana, y estamos a la espera de una serie de trabajos que nos están llegando de otros lugares. PAI es una revista que publica garabatos, porque lo que hacemos en nuestros diarios de campo es un garabato y sobre ese garabato hacemos otros. Y a veces nos encontramos garabatos, que son herramientas que nos sirven para agarrar cosas. Garabatos, visiones, como las cosas que uno ve y algunas cosas que uno imagina que está viendo. Que a veces son equivocadas, pero en lo equivocadas también nos ayudan a comprender alguna vaina. Y ruidos de trabajo de campo. Es una revista que quiere que el trabajo de campo sea la fuente de lo que alcanzamos a comprender, o que quiere reconocerle al trabajo de campo lo que el trabajo de campo nos da. Algunas publicaciones en antropología se hacen llamar de etnografía, pero realmente son exploraciones muy sofisticadas y hermosamente sofisticadas sobre información que no tiene nada que ver con trabajo de campo. Entonces son trabajos documentales sobre el mundo que nos permiten explicar cosas más que comprenderlas. Las cosas que queremos publicar o que hemos venido publicando en la revista de etnografía quieren comprender al mundo, quieren comprender en sus dos sentidos, en los dos sentidos de la palabra comprender. Por un lado, hacer comprensible, y por el otro lado, abrazarse. Comprender algo es abrazar algo, es abarcarlo. Tratar de abarcar el mundo. Es bastante atrevido esto que tenemos en la revista de etnografía, PAI. Aquí empieza este podcast de etnografía. En la narración, Luis Alberto Suárez Guava. En la producción, Carlos Andrés Albarán. A ustedes les decimos PAI.